Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo macabro, a un nuevo episodio de Tras el Crimen. Soy vuestro anfitrión en este viaje a las sombras de la historia, donde hoy nos sumergiremos en las aguas turbias de los asesinatos que cambiaron el mundo tal como lo conocemos. Antes de empezar, quiero advertirles, lo que están a punto de escuchar no es para corazones débiles. Vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros de la humanidad, donde la ambición, el odio y la locura se entrelazan para crear momentos que han alterado el curso de naciones enteras. Si alguna vez se han preguntado cómo un solo acto de violencia puede desencadenar una guerra mundial, derrocar imperios milenarios o cambiar el destino de millones, están en el lugar correcto. Hoy, desentrañaremos 20 asesinatos que no solo cegaron vidas, sino que también redibujaron el mapa del mundo, cambiaron ideologías y dejaron cicatrices que aún hoy, décadas o incluso siglos después, siguen sangrando en el tejido de nuestra sociedad. Prepárense para un viaje que los llevará desde los mármoles ensangrentados del Senado romano hasta las calles polvorientas de Dallas, desde los palacios imperiales de Rusia hasta las junglas de Sudamérica. En cada parada de nuestro recorrido, descubriremos cómo un solo momento de violencia puede tener repercusiones que se extienden mucho más allá de la víctima y el asesino. Así que ajusten sus cinturones, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en las profundidades de la historia criminal. Porque en Tras el Crimen, no solo contamos historias, desenterramos verdades que han estado ocultas durante demasiado tiempo. ¿Están listos para descubrir cómo 20 asesinatos cambiaron el rumbo de la historia? Entonces, comencemos nuestro viaje. La historia de la humanidad está escrita con sangre, y pocos eventos lo demuestran tan claramente como el asesinato de Julio César. Corría el año 44 a.C., y Roma era el centro del mundo conocido. César, el general victorioso, el conquistador de la Galia, el hombre que había cruzado el Rubicón y desafiado al Senado, caminaba confiado hacia su destino. Poco sabía que sus pasos lo llevaban directamente hacia su muerte. En los idus de marzo, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva, César entró en el Senado. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia occidental para siempre. 23 puñaladas. 23 heridas que no solo acabaron con la vida de un hombre, sino que también asestaron el golpe final a la República Romana. La sangre de César, derramada sobre el suelo del Senado, fertilizó el terreno para el nacimiento del Imperio Romano. Un imperio que dominaría Europa y el Mediterráneo durante siglos, dejando una huella indeleble en la cultura, la ley y la sociedad que perdura hasta nuestros días. Pero la historia no se detiene, y los asesinatos que cambiaron su curso tampoco. Saltemos casi 2 milenios en el tiempo, hasta las calles adoquinadas de Sarajevo, en 1914. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, visitaba la ciudad. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en el catalizador de uno de los conflictos más sangrientos de la historia. Un disparo. Un solo disparo fue todo lo que se necesitó para encender la mecha de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque, perpetrado por el nacionalista serbio Gavrilo Princip, fue la chispa que incendió el polvorín de las tensiones europeas. En cuestión de semanas, el continente entero estaba en llamas. 4 años después, más de 20 millones de personas habían perdido la vida, 4 imperios habían caído y el mapa de Europa había sido redibujado. Pero no todos los asesinatos que cambiaron la historia fueron de líderes políticos o herederos al trono. A veces, son las voces de la paz las que son silenciadas con más violencia. El 8 de diciembre de 1980, las calles de Nueva York se estremecieron con los disparos que acabaron con la vida de John Lennon. El ex Beatle, símbolo de una generación y voz de la paz, caía silenciado para siempre frente al edificio Dakota. El asesinato de Lennon no solo puso fin a la vida de un músico legendario, marcó el final de una era. La década de 1960, con sus sueños de paz y amor, sus protestas contra la guerra y su espíritu de cambio, recibió su golpe de gracia esa noche fría de diciembre. Millones de personas en todo el mundo lloraron no solo la pérdida de un ídolo, sino también la muerte de un ideal. Y hablando de ideales, pocos han encarnado la lucha pacífica por la libertad como Mahatma Gandhi. El 30 de enero de 1948, el apóstol de la no violencia caminaba hacia su oración vespertina en Nueva Delhi. Nadie podía imaginar que esos serían sus últimos pasos.
3 disparos a quemarropa pusieron fin a la vida del hombre que había liderado a la India hacia la independencia sin derramar una gota de sangre. El asesinato de Gandhi conmocionó al mundo y cambió para siempre el curso de la independencia india. Su muerte no solo privó a la India de su líder más carismático en un momento crucial de su historia, sino que también dejó un vacío en el movimiento de resistencia no violenta a nivel mundial. El impacto de su pérdida se sintió mucho más allá de las fronteras de la India, inspirando movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Cada uno de estos asesinatos es una herida en el tejido de la historia, un momento en el que el destino de millones fue alterado por la acción de unos pocos. Pero la lista continúa, y con ella, la fascinación mórbida que estos eventos despiertan en nosotros. En plena Guerra Fría, otro asesinato sacudió al mundo y dejó una herida abierta en la sociedad estadounidense que aún hoy sigue sangrando. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy saludaba a la multitud desde su limusina descapotable. En cuestión de segundos, 2 disparos resonaron entre la multitud y JFK caía mortalmente herido. El asesinato de Kennedy no solo puso fin a la era de Camelot, como se conocía a su presidencia, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense. La muerte del joven y carismático presidente dejó a una nación en shock y dio origen a una de las teorías conspirativas más duraderas de la historia moderna. Más allá de las consecuencias políticas inmediatas, el asesinato de JFK sembró las semillas de la desconfianza en el gobierno que caracterizaría las décadas siguientes. Pero no todos los asesinatos que cambiaron la historia ocurrieron en el pasado lejano. El 4 de noviembre de 1995, el primer ministro israelí Isaac Rabin era asesinado por un extremista judío tras un mitin por la paz en Tel Aviv. Rabin, un militar convertido en pacifista, estaba liderando los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz duradero entre israelíes y palestinos. Su muerte no solo truncó las esperanzas de paz en Oriente Medio, sino que cambió el rumbo político de Israel y la región para siempre. El asesinato de Rabin demostró cuán profundamente dividida estaba la sociedad israelí y cuán frágil era el proceso de paz. Las consecuencias de este acto de violencia se sienten hasta el día de hoy en la política israelí y en las relaciones entre israelíes y palestinos. La lista de asesinatos que han alterado el curso de la historia es larga y sombría. Desde el revolucionario ruso León Trotsky, asesinado en México con un piolet por orden de Stalin, hasta Martin Luther King Jr., cuya muerte en 1968 sacudió el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Cada uno de estos crímenes nos recuerda la fragilidad de la paz y la democracia, y cómo las acciones de unos pocos pueden tener consecuencias que se extienden por generaciones. Pero no todos los asesinatos que cambiaron la historia ocurrieron en el escenario mundial. A veces, los crímenes locales pueden tener un impacto duradero en la sociedad. En la Barcelona de principios del siglo XX, el caso de la vampiresa de la calle Poniente conmocionó a la sociedad catalana. Enriqueta Martí, acusada de secuestrar y explotar a niños, se convirtió en el centro de un escándalo que sacudió los cimientos de la sociedad barcelonesa. El caso de Enriqueta Martí no solo expuso la vulnerabilidad de los niños en la sociedad de la época, sino que también reveló las profundas desigualdades sociales y la corrupción que permeaba todos los niveles de la sociedad. El escándalo llevó a cambios en las leyes de protección infantil y dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de Barcelona. Cada uno de estos asesinatos nos recuerda que la historia no es un proceso determinista, sino que está sujeta al azar y a las acciones de individuos. Nos hacen preguntarnos, ¿cómo habría sido el mundo si estos eventos no hubieran ocurrido? ¿Se podría haber evitado la Primera Guerra Mundial sin el asesinato del archiduque Francisco Fernando? ¿Cómo sería el movimiento por los derechos civiles sin el martirio de Martin Luther King? Y no podemos olvidar otros asesinatos que, aunque menos conocidos, tuvieron un impacto igualmente profundo. El asesinato de Patrice Lumumba, el primer ministro electo democráticamente del Congo, en 1961, desestabilizó al país y sentó las bases para décadas de conflicto en África Central. O el asesinato de Anwar Sadat en 1981, que alteró el equilibrio de poder en Oriente Medio y tuvo repercusiones que se sienten hasta el día de hoy. Incluso en tiempos más recientes, asesinatos como el de Yitzhak Rabin en Israel en 1995 o el de Benazir Bhutto en Pakistán en 2007 han tenido consecuencias que van mucho más allá de las fronteras de sus respectivos países.
Cada uno de estos actos de violencia ha dejado una marca indeleble en el tejido de la historia global. Estos asesinatos nos recuerdan la fragilidad de la vida y cómo un solo acto de violencia puede alterar el curso de naciones enteras. Nos muestran que la historia no es solo el resultado de grandes movimientos y fuerzas impersonales, sino también de las acciones de individuos, tanto para bien como para mal. Al reflexionar sobre estos 20 asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué lecciones podemos extraer de estos trágicos eventos? ¿Cómo podemos trabajar para construir un mundo donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no de la violencia? Estas preguntas quedarán sin respuesta definitiva, pero nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro mundo y cómo las acciones de unos pocos pueden cambiar el destino de muchos. Nos recuerdan la importancia de la vigilancia, la tolerancia y la búsqueda constante de la paz y la justicia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por estos 20 asesinatos que cambiaron el rumbo de la historia. Cada uno de ellos es un recordatorio sombrío de cómo la violencia puede alterar el curso de naciones enteras y dejar cicatrices que perduran por generaciones. Pero también son un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay quienes se levantan para continuar la lucha por un mundo mejor. Si este viaje por los rincones más oscuros de la historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a Tras el Crimen. Cada semana, desenterramos nuevos misterios y exploramos los casos que han dejado una marca indeleble en la historia del crimen. Y recuerda, la historia está llena de secretos esperando ser descubiertos. ¿Cuál será el próximo que desenterraremos juntos? ¿Qué otros asesinatos han cambiado el curso de la historia que no hemos mencionado hoy? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus teorías. Hasta la próxima, intrépidos buscadores de la verdad. Recuerden, en Tras el Crimen, la historia no está escrita en piedra, sino en sangre, y nosotros estamos aquí para descifrar cada gota. Nos vemos en el próximo episodio.